Que también nos escucha por Radio Fuego 107.7. Hoy tenemos temas importantes, vamos a hablar de lo que está pasando en nuestro país en todos los aspectos, seguridad, en tecnología, en economía, en los aspectos también políticos, qué está pasando también con el tema de la salud, que es importantísimo. Nos comentaba Rebe hoy que teníamos la muerte de otro menor a causa del dengue. Hoy tenemos un tema muy importante, realidad nacional, y aprovecho a darle la bienvenida a Rebeca también a la señal de Canal 19. Rebeca, buenos días. Gracias, Pablo. Buenos días, El Salvador. Gracias por su sintonía a través de Canal 19 y siempre en 107.7. Un día más, por supuesto que estamos para poder actualizar un poco el análisis del país que hemos tenido a lo largo de este 2024, y para eso también tenemos ya la compañía de Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana. Bienvenido a Fuego. Buenos días, gracias por la invitación, siempre un gusto. No, gracias, Eduardo. Creo que es importante siempre mantener un análisis de país de gente con experiencia dentro de la política y que la gente pueda escuchar las diferentes voces de cómo ven el panorama en nuestro país. Lo primero que le quiero preguntar es el tema de salud, porque lo hablaba Reca, me decía el tema de salud, cómo se están manejando las cosas en el tema de salud, cómo lo ve el panorama. Bueno, no soy especialista en el tema sanitario, ¿verdad? Pero lo que sí se puede decir es que hay una situación de emergencia con el tema del dengue y no sabemos si la respuesta, pareciera que no, que la respuesta gubernamental no está siendo la adecuada, porque ya tenemos 4 niños fallecidos. Sí. O sea, alguien va a decir, pero antes igual pasaba, sí, no era una buena respuesta, como la que no tenemos ahora. O sea, no es una respuesta en el momento, no es una respuesta adecuada, y esto creo yo que tiene que ver con el tema de políticas públicas o la ausencia de políticas públicas en el país en temas digamos de salud. Por ejemplo, una política pública de prevención de estas enfermedades, porque esto es estacional, esto es lo que vamos a estar viviendo y lo hemos vivido siempre, cada año, por esta época. Entonces, el tema de la prevención, si hay una política pública de parte del Estado, de parte del gobierno, pues no se está aplicando entonces, o está haciéndose inefectivo en aplicar esta política pública. Entonces, eso es creo que un primer punto. Hay política pública, hay medidas de prevención ante este tipo de enfermedades epidémicas. Dejo la pregunta ahí planteada. Bueno, de salud, creo que en esta emergencia que hemos tenido en el país, creo que igual es trabajo de todos, tanto de prevención como se lo comentaba. Otro aspecto que para muchos ya se está viendo afectado, tema económico, sabemos que luego de la seguridad que tenemos, el alza de precios, tanto en la canasta básica, vivienda, está afectando, o sea, ya se está viendo, obviamente, cómo está afectando. ¿Qué piensa usted de todo este cambio? Bueno, me voy a referir particularmente el tema alimenticio, el tema de la canasta básica, que obvio, no soy economista, no soy experto en ese tema, pero lo que sí creo que hay que plantear es qué política, y de nuevo, qué política pública tiene el Estado, tiene el gobierno, de cara a garantizar la seguridad alimentaria de la ciudadanía. Sí, rápidamente, Eduardo, hoy el presidente Bukele hace un momento publicó en su cuenta de ex Twitter, donde decía: hoy enviaría una propuesta para suspender todos los aranceles a todos los productos de la canasta básica ampliada, así como a otros 70 productos alimenticios por un periodo de 10 años. Ahí hay varias cosas. Sí, un mensaje importantísimo, donde hay varias cosas que hay varias cosas que analizar. ¿Esa es una política pública? O sea, porque partamos de esto, un gobierno, un Estado, tiene que manejarse con políticas públicas, no puede manejarse con medidas coyunturales que solo van a solucionar momentáneamente una situación. ¿Y a qué me refiero con políticas públicas? Pues una serie de acciones planificadas con metas para desarrollarse en un periodo determinado que atiendan las problemáticas sociales. Esa es una política pública, sí, a grosso modo, digamos. A grosso modo. Entonces, un gobierno, para garantizar que su población tenga alimentos, debe establecer una política pública. Por ejemplo, incentivar, voy a poner un ejemplo, incentivar la producción agrícola nacional.
interna. ¿Para qué? Para no depender de las importaciones de alimentos que se hace de otro país. Y ahí, al hacerlo acá, se evita pago de aranceles, se evita, digamos, pagar extra por la traída del alimento, porque se produce aquí. Entonces, vuelvo y pregunto, ¿habrá una política pública en materia alimenticia para el país? Porque esto alguien puede decir, no, pero está bien que le quite el arancel. Sí, pero esto no es una política pública, esto es una medida coyuntural. Así, pero va a ser de utilidad, seguramente va a bajar los precios de... Sí, pero ese costo que usted va a dejar de pagar por la comida, en otro momento usted lo va a pagar, porque el Estado no regala nada. Es que eso lo hablábamos con Interlor, decíamos, seguramente puede que bajen algunas cosas, pero en otro lado puede subir algunas cosas. No, sí, sin duda, pero también el punto es, esto no se va a pagar arancel, ok, no se va a pagar. ¿Quién va a cubrir ese costo? ¿De dónde lo van a sacar? O sea, porque ese es un ingreso que tiene el Estado. No sé por cuántos millones, pero tiene un ingreso el Estado por aranceles cada día, cada año, etcétera. O sea, tiene ese ingreso. Eso lo usa para, va al Fondo General de la Nación y lo usa para salud, educación, todo lo que hace el Estado. Pero si va a dejar de percibir ese ingreso, ¿con qué lo va a suplir? ¿De dónde van a compensar que no se va a pagar ese arancel? ¿Me entienden? O sea, siempre tiene un costo el asunto, no hay nada gratis, no hay comida, no hay cena gratis. Sí. ¿Ya? Eso al final lo vamos a terminar pagando todos. ¿Cree que el gobierno debería poner como precios fijos en su momento? Bueno, de este gobierno no me extrañaría que hagan ese tipo de cosas, porque supuestamente estamos en un libre mercado, y no con decir que estamos en libre mercado quiere decir que puedan haber abusos, no estoy diciendo eso. Pero si es libre mercado, pues va en contra de esos principios del libre mercado establecer y fijar precios. Correcto, ¿sí? correcto. O sea, no se puede hacer así. ¿Ya? Y con esto, como digo, no es que yo esté a favor de abusos ni nada de eso. O sea, es complicado. Y por eso digo, de este gobierno, pues podemos esperar cualquier cosa. Pues, o sea, no me extrañaría que fijen precios. Sí. ¿Sí? No me extrañaría eso. Tuvimos la última oportunidad de hablar con Eduardo, creo que fue antes de las elecciones de presidencia y de diputados y alcaldes. Ahora, ¿cómo han ido estos primeros días en las alcaldías? Porque creo que es otro tema importante que poco vamos a ir hablando todo un poquito, Eduardo. El tema de las alcaldías es otra de las dudas que alguien me decía, no sé qué está pasando. Yo quedé en mi municipio, por ejemplo, de Ciudad Delgado, ya no sé si la ordenanza municipal, los impuestos municipales, ¿cómo queda? No se sabe nada, poco se ha hablado a los alcaldes, no han dicho información, o sea, son temas bien nulos que hicieron un gran cambio en la reducción de municipios, pero cero información para la gente. De hecho, nosotros estábamos verificando algunas alcaldías, o sea, los portales de transparencia no tienen información a esta fecha. O sea, que estamos hablando de que las alcaldías ya llevan 2 meses, no, 3 meses, casi 3 meses, 2 meses y medio. 2 meses y medio en funcionamiento y algunas no tienen, o sea, la información que por ley deben de tener. Comienzo con esto porque usted mencionaba el tema de transparencia, o sea, ¿cómo como ciudadano voy a estar adecuadamente informado de la labor municipal si no tienen su portal de transparencia actualizado con toda la información que por ley deben de tener? Eso es complicado, ¿verdad? O sea, yo de momento no he visto alguna encuesta o no recuerdo si ya salió alguna que haga la medición de la satisfacción ciudadana con los gobiernos municipales. No me acuerdo si salió una de la UCA o de la Gavida, no me recuerdo si salió, pero digo, ese va a ser un primer indicador, una encuesta que hable de si está satisfecho con los servicios municipales que está prestando su alcaldía. Y ese es como un buen indicador, si la gente está contenta o no. ¿Cuál es su evaluación con respecto a las elecciones internas que tuvo el FMLN, que pusieron a Manuel Flores, que se convirtió en el nuevo secretario general? Bueno, no solo el FMLN, todos los partidos de oposición están, digamos, obligados por ley a realizar este tipo de procesos, a hacer la elección interna de sus dirigencias, obviamente cuando sus estatutos lo establezcan. Lo otro es que también esta medida
al menos yo desde afuera la vería como un paso necesario que debe dar un partido político para tratar de reconvertir al partido y que de nuevo genere confianza en el electorado. O sea, si un partido solo elige a un dirigente por cumplir la formalidad y no va enfocado en, y no digo que sea el caso del FMLN, sino que hablo en general, y no va enfocado en volver potable la marca del partido de nuevo, es una pérdida de tiempo hacer ese tipo de elecciones, pues, o sea, que un partido, una dirigencia llegue solo a digamos, a navegar el barco que ya está hundido. Correcto. Pero Eduardo, específicamente el Frente y de Arena, son partidos que para mucha gente ya no deberían de existir, porque perdieron a totalidad la confianza de la gente y ha sido demostrado en las últimas dos elecciones. En la primera, donde gana la presidencia Nayib Bukele, en el primer periodo, donde fue una bofetada para los partidos tradicionales, y luego en esta que terminaron de sepultar al menos al Frente, donde logran el segundo lugar en las presidenciales, pero con una diferencia de los 85, no más, ¿cuánto fue? El 90 y pico %, que fue un segundo lugar, pero risible para mucha gente. Deberían de decir, bueno, caballeros, compañeros de batalla, lo hicimos, luchamos por el país, no pudimos y perdimos la credibilidad, y darle chance a nuevas generaciones de partidos políticos frescos, con nuevos rostros, con nueva gente, con nueva forma de hacer política y de querer gobernar, porque ya no va a funcionar. Son una oposición que no le causan cosquillas al partido de gobierno. No, digamos, con lo que usted dice, hay obviamente un hecho contundente. Estos partidos han perdido credibilidad, casi todo el sí. apoyo popular y han perdido credibilidad, etcétera. O sea, con eso de acuerdo. Pero todavía hay que considerar que tienen una cuota de poder. ¿Tendrá un futuro todavía en el país? Es que yo lo veo así, es como un producto que en un momento fue bueno, fue aceptado y ahora ha quedado como... Y luego pasó algo y la gente... ya no lo utilizó. Ya no lo utilizó, no le gustó, y entonces ahí la vía es, como dicen... un rebranding de la marca, ¿verdad? Volverla a pensar para tal vez con esto logra de nuevo generar confianza. Entonces, a lo que iba también es que si bien está esta situación de desconfianza, de no apoyo a los partidos, pero si uno observa las elecciones anteriores, o sea, no es tan cierto que están totalmente sepultados estos partidos. ¿Por qué? Porque obtuvieron, digamos, cierto porcentaje de votación. Pero sí, digamos, sí, bueno, pero si lo vemos voto por voto, sí es... Que les significara, y aquí es donde viene el punto, que no lograron, por ejemplo, el FMLN no logró alcaldías o no logró diputados por el cambio de reglas. Ah, correcto, por el cambio de reglas, correcto. O sea, porque el FMLN, si se hubiese dejado por cociente y por residuo, exacto, habría tenido. Hubiese tenido, no me recuerdo si 4 o 5 diputados. Y no ya estaríamos hablando de que está enterrado. Digamos que fuera. O sea, ¿me entiendes? Es relativo porque también Arena hubiese tenido más representación legislativa, hubiera ganado más alcaldías, el FMLN igual hubiera ganado, no me acuerdo si 6, 7 alcaldías, una cosa por ahí. O sea, obviamente comparar ese número de alcaldías y diputados con lo que logró tener el partido, sí, ¿verdad? Hay una caída estrepitosa, pero que, digamos, mantiene cierto grado de apoyo. El punto será también, usted mencionaba algo, nuevos partidos. O sea, sí, pero ¿quiénes lo van ¿quiénes lo van a conformar? ¿Quiénes van a impulsar eso? La coyuntura actual estará para que un partido nuevo logre consolidarse. O sea, todas esas preguntas habrá que hacérselas, ¿verdad? Si es viable en este momento esto y si se permitirá crear un partido que pueda canalizar, digamos, el descontento ciudadano o canalizar los intereses ciudadanos para hacerle competencia a nuevas ideas. Ante sus ojos, Eduardo, no hay ningún partido actualmente que les haga
al menos que les dé una buena oposición, una oposición saludable. No hay ninguno porque actualmente solo está partidos aliados de ellos, Claudia con Vamos y los 2 diputados de Arena, porque los demás son aliados. Ninguno de ellos le logra dar una batalla y necesitamos tal vez que vengan pensamientos frescos, cambios dentro de las estructuras de los partidos políticos tradicionales para que la gente pueda tener otra oferta política y que decida por la que prefiera. No, yo creo que tanto de Vamos y de los actuales diputados de Arena, sí hay, digamos, una oposición que trata de llevar debate, trata de llevar discusión. O sea, creo que sí hay esa... Sí, sí existe, digamos, alguna manera de debatir. Sí, lo que pasa es que no tienen la capacidad, porque no tienen los votos, de incidir. Ya, eso es lo que sucede. O sea, creo yo que sí hacen una labor aceptable dentro del pleno legislativo, de tratar de proponer, de que se discuta, etcétera. O sea, yo creo que lo intentan, lo hacen, pero como no tienen los votos, porque ahí lo que rige es el número de votos. Ahora, también el partido de gobierno estará errando en la manera de actuar, es decir, si son mi oposición y son el grupo menor que el nuestro, pero tienen una buena propuesta, claro, la podremos ejecutar. También el gobierno se ha concentrado en decir, no queremos nada de ustedes porque son de los partidos que no estamos con ustedes, aunque tengan la mejor idea del mundo. Eso, no, sin duda, o sea, de acuerdo con lo que usted dice, eso muestra un rasgo autoritario, ¿sí? De una institución, el que digan todo lo que ustedes hacen no nos importa, solo lo que nosotros decimos es lo que se va a aprobar y se va a impulsar. Es un rasgo autoritario. ¿Por qué? Porque en un congreso, en un parlamento, la idea de que existan la pluralidad de instituciones políticas representadas ahí es de que para un problema social, para una situación social, no basta un enfoque para tratar de solucionarlo, sino que es importante que diferentes visiones del mundo estén ahí, participen de la toma de decisiones de cómo vamos a enfrentar esta situación social. Por decir algo, el tema que comenzábamos hablando, el tema alimentario. El tema aquí, o el punto acá es, ¿qué es lo que podría aportar este partido para solucionar el problema? ¿Qué podría aportar otro? Y en la medida de que hayan varios aportes, se pueda llegar a una solución que sea la mejor posible para el país. Pero ahí es donde, digamos, se da el concurso de los diferentes actores para tener un producto legislativo que sería una ley, ¿sí?, que atienda el problema, por ejemplo. Pero el venir y decir, no, es que solo lo que yo diga, eso es, como digo, un rasgo autoritario de cómo se está gobernando. ¿Cuál es su evaluación, César, de la decisión que se ha hecho de reducir los recursos mensualmente a los diputados? Ahí creo que hay también bastante tela que cortar, o sea, con este tema de la reducción de los fondos. En primer lugar, hay que decir que... ¿Cree que es excesivo lo que tienen o que ganan mensual? Habría que analizarlo, o sea, porque por ejemplo, yo soy abogado y si yo fuese diputado, yo manejo o conozco algunos temas, pero otros, necesita asesoría de otros, claro, en otros. o sea, yo de otras cosas no sé absolutamente. Y cualquier ser humano, menos que sea un mega super. Entonces, usted necesita alguna asesoría que le complemente su conocimiento para que usted en una comisión política, en una comisión legislativa o la comisión que sea, usted pueda opinar con propiedad y sus aportes sean, digamos, de peso para la ley que se está discutiendo, ¿sí? Para eso, esa es la lógica del apoyo que puede tener un diputado. Entonces, digo esto porque no hay que satanizar que un diputado tenga a disposición ese presupuesto para contratar personal que le apoye en su labor legislativa. Sí. ¿Sí? O sea, eso es un... Cada diputado, si no me equivoco, son $14,000 lo que tiene. Eso es lo que se maneja y digo, eso es lo que se maneja porque esta información no es... no es ley, digamos. O sea, hasta donde sé, no hay acceso a esa información, a esos datos.
Ahora lo que se filtró es que la diputada Claudia había tenido un problema, que el presidente dijo que ella recibía $6,000 de más, que recibía $20,000, y entonces que han mandado a hacer los diputados del partido de gobierno. Algunos dijeron, como no sabíamos, no es culpa nuestra, fue parte de lo que ella logró acceder a la junta directiva y le autorizaron los fondos. ¿Qué mensaje nos da esto? ¿Quiénes controlan la junta directiva? ¿Quién es el presidente de la junta directiva? O sea, no pueden venir a alegar ignorancia, que a saber cómo pasó. Pero entonces ambas partes tienen, digamos, un poco, porque tal vez será sí excesivo la cantidad de $20,000 para tener un cuerpo como una sola diputada. Sí, o sea, desconozco digamos, cómo fue ese trámite y no he visto en qué Claudia usaba ese dinero. O sea, no sé. Pero el punto es que todo gasto que tenga la Asamblea Legislativa está autorizado por junta directiva. O sea, y filtrado por su departamento de contabilidad, entonces etcétera, o sea, tiene la información, no pueden los venir altos a mandos. decir que me sorprendieron. Y sobre todo cuando ellos filtran mucho, digamos, a los partidos de oposición. Claro, pero el punto también que no hay que perder de vista es que, porque ese es el intento del partido oficial de desviar la atención hacia los $20,000 de Claudio Ortiz. Pero un momento, si también sus diputados recibieron fondos, también, y que si uno saca cuentas, es una cantidad millonaria de presupuesto que recibió la fracción legislativa de Nuevas Ideas la legislatura pasada. ¿Ya? Entonces, como decía al inicio, no es satanizar la necesidad de estos fondos, pero el punto es, se está usando racionalmente ese recurso. Lo que usted decía, es mucho, es poco. Habría que hacer esa evaluación. Es un uso racional la cantidad que se les da, en qué lo usan. Lo segundo, hay acceso a la información de cómo lo usan, rinde cuentas el diputado de cómo lo usan. Porque que eso, no se ha visto mayor información, no hay nada. No hay, o sea, nadie, incluso hasta salían burlándose diciendo de que eso era un mito, que no había ese presupuesto. Entonces, si negaban la existencia de estos ¿por qué recursos, no reconocer? Entonces, ¿cómo van a hacer una rendición de cuentas? O sea, porque ahí es donde viene el punto, rendir cuentas de el uso que le han dado. Ahora, también uno podría decir, sí, es necesario tener este apoyo cuando el diputado o la diputada participa en una comisión donde se debate, donde se plantean ideas para mejorar la ley. Pero acá no es esa la realidad. Acá los diputados del partido oficial llegan solo a apretar el botón. Entonces, para apretar el botón, ¿cuánto necesito yo tener asesores para estudiar la ley? Que si a mí solo me ordenan que yo lo apriete, que yo apruebe esa ley. Entonces, ¿para qué necesito asesores si no hago nada más que apretar un botón? Porque eso es lo que hacen. O sea, ahí no hay debate. No si hay digamos estudio. que no toman decisiones por ellos mismos como salvadoreños, pensando en el pro de nuestro país. No sé si por el pro del país, pero de que ellos casi que son autómatas apretando el botón. Entonces, ahí uno podría también cuestionar, bueno, pero para eso no necesito tener tres asesores, por ejemplo, si ese fuese el caso, no necesito 3 asesores para apretar el botón, porque, como decía yo hace un momento, en la asamblea tiene que haber discusión, tiene que haber debate, tienen que haber consensos, tiene que haber estudio de lo que se va a aprobar, o sea, porque estamos hablando de que se aprueban cosas que pueden afectar la vida de poblaciones enteras, entonces se tienen que analizar las consecuencias, pero eso no se da. Entonces, alguien válidamente podría decir, sí, es necesaria la asesoría, pero cuando de realidad son diputados que estudian las leyes, que aportan para que se mejore, y no cuando que les discuten a través de términos de conocimiento profesional. No es cuando solo llegan a apretar el botón. Bueno, hoy estamos hablando con Eduardo Escobar, gracias por acompañarnos, Eduardo, de verdad. Seguimos después de la pausa comercial, porque vamos a informarnos con Jonathan, quien está en el set principal, y al regresar venimos hablando, porque falta también el tema del régimen de excepción, tenemos que hablar también de lo que está pasando en el Tribunal Supremo Electoral, ya se vienen también estos cargos, a ver qué va a hacer el partido de gobierno, entre otras cosas. Así que ya regresamos junto a Eduardo Escobar, quien es director ejecutivo de Acción Ciudadana, y nos vamos mientras tanto con Jonathan al set de estudio de Canal 21. Muy
Muy bien, 8 de la mañana, 41 minutos. Seguimos nosotros conversando con Eduardo Escobar, quien es director ejecutivo de Acción Ciudadana, un poco del análisis de nuestro país. Eduardo, ya próximo, este 31 de julio, se acaba como el periodo de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. ¿Considera usted que pueden reelegirse algunos actuales magistrados para estas nuevas elecciones que tienen? Bueno, aquí recordemos cómo es el proceso de postulación y de elección de estos funcionarios. Los tres partidos políticos que obtuvieron la mayor cantidad de votos en la elección presidencial tienen derecho a postular una terna de candidatos, propietarios y suplentes para que la asamblea, que le corresponde hacer la elección, elija ahí quién va a ser el magistrado. Es decir, Nuevas Ideas tiene que presentar 3 personas para magistrados propietarios, 3 para magistrados suplentes, lo mismo Arena y lo mismo el FMLN. Esos, digamos, son los que tienen que mandar. Nuevas Ideas no se sabe a quiénes va a proponer. Arena tampoco, hasta el momento yo no sé. Porque digamos que el candidato que era Fin Arena era el magistrado Wellman, si no me equivoco, el que estaba... Fue antes, propuesto, sí, no me recuerdo por Arena. Por Arena, que sí, en sí, su no me momento, recuerdo, sí. Pero, digamos, de Arena no sabemos a quiénes va a proponer. El FMLN ya presentó sus ternas, ya los presentó. Faltan Nuevas Ideas. Pero faltan también, porque son 5 magistrados, y ahí solo van 3, faltan las propuestas que haga la Corte Suprema de Justicia. La Corte tiene que mandar 2 ternas de propietarios y 2 de suplentes a la Asamblea para que se elijan a los otros 2 magistrados. De ahí no sabemos qué proceso ha desarrollado la Corte Suprema de Justicia. Para elegir a estos candidatos. No se sabe qué se ha hecho, qué han hecho, si han entrevistado, no se sabe nada. Ya no sabemos si ya lo mandó a la Asamblea. Entonces, el punto es de que estamos a 2 meses casi de que termine a 2 semanas de que termine el periodo de los magistrados, y todavía no tenemos claro, digamos, quiénes son las personas que han postulado los partidos y la Corte para ocupar este cargo. Miren, es bien importante porque no está llegando la información. ¿Hasta cuándo tienen para hacerlo? ¿Hasta el último día de julio? Sí, el 31, si Uh-huh. no me equivoco, 31 de julio tienen que hacer esa elección de magistrados. ¿Habrá un perfil específico que los funcionarios deberían de tener o más bien buscar? ¿Qué debería, qué interesante, qué deberían de tener en su análisis como experto, Eduardo, que un magistrado? ¿Qué debería de ser? ¿Estudios en qué o cómo, para que se tengan el mejor análisis de cómo llevar las siguientes elecciones o todo lo en base al Tribunal Supremo Electoral? Esa pregunta es importante porque hay que decir que para la elección de los funcionarios que le corresponde a la Asamblea Legislativa no existe un perfil establecido. O sea, y no solo esta legislatura, sino que todas las anteriores nunca han establecido un perfil. Sí. O sea, qué tipo de magistrado, qué tipo de profesional tiene que postularse y ser electo para ocupar alguno de estos cargos. Será momento de crear a lo mejor uno. Desde sociedad civil lo hemos venido señalando desde hace 10 años, de que el perfil del fiscal, magistrados de Corte Suprema, procuradores, tiene que ser se ha venido diciendo, igual con los magistrados del tribunal, pero los partidos políticos que tuvieron el control legislativo antes y el que lo tiene ahora no hacen caso, o sea, no les interesa que se elija a las personas más idóneas, o sea, porque ese es el punto. O sea, desde sociedad civil hemos propuesto perfiles, y con perfiles me refiero no a personas en particular, sino que perfiles que debería de cumplir esa persona. Exacto, lo que debería de cumplir, que ya lo voy a decir, se ha propuesto, pero digamos, con la idea de que se elijan a las mejores personas. Claro. ¿Sí? Para comandar una institución. Y en esa medida, obviamente, para ser magistrado del tribunal, voy a decir algo que les va a sonar bastante básico, pero tiene que conocer la materia, tiene que conocer el tema electoral. O sea, obviamente alguien que conozca la materia entiende los temas
¿sí? Entiende los temas, entiende los impactos que pueda tener las decisiones que tome como magistrado o magistrada en el sistema electoral, qué implicaciones tiene para la representación política, qué impacto tiene para el sistema de partidos, ¿me entienden? O sea, sí, tiene que ser un especialista en el tema, tiene que tener experiencia profesional también en el tema. Total. ¿Ya? No digo de que haya sido magistrado antes, pero que, por ejemplo, haya desarrollado su carrera profesional con un nivel alto, en cargos altos en la autoridad electoral, por ejemplo, ¿ya? O tal vez en un organismo internacional que trabaja temas electorales. O sea, tiene que ser un especialista en el tema, con una experiencia relevante en el tema. Digamos, esa es una parte, digamos, el perfil técnico de un magistrado. Que debería de intentar cumplir. Claro. Y luego tenemos los otros aspectos, el tema de probidad, que sea una persona proba, ¿sí? Es decir, honesta, que no tenga pues cuentas pendientes con la ley, o que no sea una persona, como se dice popularmente, truquera, ¿verdad? Sino que una persona proba, honesta, y sobre todo una persona independiente de los poderes políticos, porque si es un magistrado plegado a intereses partidarios, políticos, entonces no va a desempeñar adecuadamente su cargo. Pues. Qué interesante, debería ser, sí, porque no se pueden por elección popular, porque siempre tendrían que ir bajo la bandera de un partido político, pero sí deberían de ser independientes de lo más lejano a los partidos políticos, para que luchen en pro de cambiar el sistema y de que sea una elecciones libres, transparentes. Y no estamos hablando de mandarlo a hacer a hilo vasco, ¿verdad? Porque no es eso, pero sí buscar, digamos, que lo más neutro posible buscar estos elementos que yo he mencionado, de cara a que tengamos al frente del tribunal una persona con experiencia relevante, una persona técnica en la materia. Obviamente también tiene que tener un manejo político, o sea, no puede ser una persona técnica, que solo es técnica y que no sepa nada de política, por como se dice popularmente, entonces le van a dar vuelta en el tribunal. O sea, tiene que ser una persona que combine esos elementos de independencia, manejo político y ser técnico. Por ahí tendría que andar el magistrado. Eduardo, también falta elegir los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Ya los procesos son procesos que ya están caducados, deberían de ser elegidos por el pueblo, o también, porque es que es complicado. No, para mí no es que esté caducado el proceso, hay que tal vez repensarlo y ajustarlo, pero hay un riesgo en hacer una elección popular de ciertos cargos. En primero, ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia entre un diputado y un magistrado de Corte Suprema de Justicia? El diputado es un cargo político, ¿sí? El magistrado es un cargo técnico, político. O sea, tiene un cargo técnico porque es el que va a aplicar justicia, y la aplicación de justicia implica conocer la ley, ¿sí? O sea, no es como un político. Que podría ser una persona que no está preparado, o que no sea su carrera afín. Claro, que no sea técnico ¿ya? Entonces, ese es un primer punto a considerar, que es un cargo, como digo, tiene un componente político sin duda, pero es un cargo que sí requiere un conocimiento técnico. Entonces, someter a una elección popular un cargo técnico, ¿sí?, implicaría que usted mete en la lógica de la competencia electoral a los candidatos que se quieren postular como magistrados, ¿ya? O sea, y al meterles una lógica electoral, entonces ahí vienen ofertas, promesas, ahí viene el tema de si me van a financiar una campaña electoral, o sea, que es en mínimo, en menor escala, pero eso es lo que pasa en la elección de los abogados, porque para configurar la lista de 30 candidatos que se manda a la asamblea. Eso le quería preguntar para que la gente entienda quién los elige, porque la gente dice, no sé hasta quién elige a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, pero son los diputados de la Asamblea Legislativa. Voy a ir por el principio y así rápido. Cada 3 años se eligen 5 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Cada 3 años.
La Corte está conformada por 15 magistrados. Entonces, el diseño actual es que cada 3 años 5 magistrados salgan y entren otros 5 nuevos, ¿sí? El siguiente 3 años salen otros 5 y así sucesivamente. Estos magistrados son electos por 9 años, ¿sí? Entonces, cada 3 hay el cambio. En esta oportunidad toca el cambio de 5 magistrados, ¿sí? Que cada 3 años el cambio. Estos 5 magistrados se tienen que elegir de un listado que elabora el Consejo Nacional de la Judicatura, el CNJ. Elabora el listado de 30. ¿Sí? Manda de 30 de los cuales van a salir solo 5. 5 para propietarios y 5 para suplentes. Okay. Ya, o sea, manda una terna por cada magistrado. Por eso es que como son 5 propietarios, una terna son 15 personas y 5 ternas para los suplentes, ¿sí? Okay. Que son los otros 15. Entonces, ese listado de 30 lo elabora el CNJ y lo manda a la Asamblea. ¿De dónde lo elabora el CNJ? 15 de esas personas se eligen por el gremio de abogados. O sea, los abogados vamos a votar. Okay. La elección fue hace como 2 o 3 semanas. Sí, lo recuerdo que tuvimos un invitado que hablamos de eso. Vamos a votar y elegimos a 15 profesionales del derecho para que sean parte del listado. Los otros 15, el CNJ hace un proceso de entrevistas, supuestamente evalúa a las personas que se sometan al proceso y de ahí escoge a los 15 que considera tienen el mejor perfil. Y ahí están los 30. Así se hacen los 30 y llega a la Asamblea. ¿A qué altura estamos del proceso? La Asamblea ya tiene los 30. ¿Sí? Entonces la Asamblea ahora tiene que comenzar un proceso de entrevistas, de evaluación y de elección de los 5 magistrados propietarios y 5 suplentes. Hoy hay sesión plenaria, de hecho, a ver qué pasa si tocan el tema del presidente de los aranceles, de los alimentos, si van a tocar, si van a posponer un par de días también el tema de los magistrados. Ya dijeron las fechas de entrevistas. Creo que comienzan en agosto, si no me recuerdo, por ahí, no me recuerdo la fecha, pero ya calendarizaron cuándo se van a dar las primeras entrevistas para empezar a conocer. Y no me quiero, ya son las 8 de la mañana con 53 minutos, es bien interesante platicar con Eduardo, no me quiero ir sin hablar del tema de seguridad, porque fue el gran acierto del gobierno, pero se sigue manteniendo el régimen de excepción, ¿sigue siendo una medida adecuada para nuestro país o ya está quedando, ya deberían de ir tomando otra alternativa o modificarla al menos? Bueno, no siendo especialista en el tema, voy a decir algo. Yo creo que, y no solo lo digo yo, sino que ya se han dado recomendaciones, incluso por comunidad internacional, de que el país debe ir transitando de dejar el régimen de excepción, dejarlo excepcional y transitar ya a políticas públicas en materia de seguridad más estables, o sea, no excepcionales, sino que más regulares. Eso es lo que se ha mencionado. Yo lo que pienso es que, obviamente, y yo lo decía antes de la elección, pasando la elección probablemente el gobierno eliminara el régimen de excepción porque era una herramienta electoral, ¿sí? Usándola electoralmente. Porque es, como usted dijo, el principal logro, entonces obviamente tengo que explotar mi principal logro y tengo que mantener en la mente de la gente el tema de seguridad pública. Y yo creo que lo mantienen, para mantenerle en la mente a la gente ese logro, ¿sí? Decirle siempre el tema de seguridad pública. Porque la gente, ¿qué es lo que anda ahora en la cabeza? El tema económico, el costo de la vida, eso es lo que anda la gente. Ya no es el tema de seguridad. Ya pasó un poco el tema de seguridad. Y en el tema económico, el gobierno no puede manejar todas las variables. Se le va a escapar de las manos algunas cosas. Entonces, mientras que el tema de seguridad sí lo pueden manejar, sí pueden controlar las variables. Exacto, más controlable por el gobierno. Claro. Entonces, metemos el régimen de excepción siempre, ya para, por un lado, mantener en la mente de la gente el tema de seguridad, y también, por otro, sin duda es un tema de control social, ¿sí? Porque algunos medios de comunicación, por ejemplo, documentaron que en el reordenamiento del centro, algunos miembros del CAN, si no mal recuerdo, pero ahí está documentado, señalaban que habían amenazas, o sea, vendedores sufrieron amenazas de que si no desalojaban les aplicaban el régimen de excepción. ¿Sí?
Entonces también es una medida de control social, porque si usted quiere organizar una comunidad para protestar porque no tiene agua, le pueden amenazar, o usted puede pensar, mejor no lo hago porque me pueden aplicar el régimen de excepción, aunque no soy miembro de pandillas, pero ya es otro uso, otro enfoque, como usted dice, control de la sociedad. Exacto. Y aparte también uno podría pensar, fuera de esto que yo digo, de mantener en la mente de la gente el tema de seguridad y el tema de control social, probablemente todavía hay células de pandilleros que están por ahí que ellos tienen que detener. El tema económico creo que es el factor importante, pero Eduardo, que si pudieran dar una sugerencia, ¿qué serían los temas más importantes que el gobierno debería de abordar lo más pronto posible? ¿Qué cosas nos urgen como país ahorita? Bueno, yo creo que establecer políticas públicas en materia alimentaria, eso es fundamental. O sea, reactivar el agro para no depender de las importaciones de Guatemala o de otros países. Eso es, creo yo, fundamental en este momento. Lo mismo con el tema de salud, o sea, el tema del dengue que está ahorita. Yo hablaba con alguien y alguien va a decir tal vez ahí, sí, antes todo era bien y no, nada que ver, pero no sé ustedes si se recordarán que allá por marzo, abril, habían campañas de abatización, ¿sí?, que pasaban por todas las colonias regalando abate, había fumigación, pero yo ya llevo años de no ver esas campañas, esas acciones desde el gobierno. Entonces, no sé. Aunque también teníamos años, Eduardo, de no sufrir, digamos, ningún incremento de casos de dengue. Pero no había dejado esa normalidad. Aunque no pasara de muertes. Estaban presentes. Era preventivo, digamos. Era preventivo. Y yo, o sea, yo no sé si en todos los lugares así, pero yo dejé de ver eso. O sea, de que en mi casa pasaran regalando abate. O fumigando. No, pero son de las cosas que deberían de... Sí, la política pública en materia de salud, o sea, creo yo que en esta manera o en este aspecto preventivo, creo que eso debería hacerse. Perfecto. Bien, Eduardo, queremos dar las gracias por acompañarnos. Son las 8 de la mañana con 59 minutos. Pasamos rápido. Súper rápido. Siempre es un gusto que nos acompañe y nos dé todo su punto opinión de vista del análisis de país. No, gracias a ustedes por la invitación. Un saludo a la audiencia. Gracias. Amigos, tenemos que despedirnos. Les agradecemos por su fiel sintonía y los esperamos mañana en punto a las 6 de la mañana a través de Radio Fuego y a las 8 a través de Radio Fuego y Canal 19. Gracias. Si Dios quiere que así sea. Hasta mañana. Cuídense. Chao. Chao.